Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este canal que tiene como objetivo ayudar a los testigos de Jehová, ex testigos de Jehová, estudiantes de la Biblia y personas de todas las religiones que están en Internet investigando sobre esta religión, sus enseñanzas y sus prácticas. Mi trabajo también es un poco diferenciado de los demás, porque no es mi objetivo solo criticar la organización de los testigos de Jehová. Yo respeto profundamente a todas las religiones, pero mi preocupación es con aquellas personas que después de la salida de una organización religiosa se han perdido, deprimidas y están en busca de nuevos fundamentos para su espiritualidad. Mi nombre es Clodoaldo Feitosa y me gustaría primero saludar a todos, dizer que para mí es uma grande alegria estar aqui conversando com vocês uma vez mais sobre assuntos espirituais que certamente nos ajudarão a melhorar como seres humanos e como hermanos. Como vocês sabem, eu sou ex-testigo de Jeová. Também sou ex-católico e sou um estudioso independiente de la espiritualidade. E mi ponto de vista sobre as religiões é o seguinte: não existe religião verdadeira ni religião falsa. Todas as religiões são escolas espirituales diferentes que tienen por objetivo religar al hombre con Dios. Por eso yo respeto a todas. Yo no soy la boca de Dios en la tierra, ni su único canal, como dice el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Así, lo que hablo aquí es solo mis ideas. Ustedes las escuchan y son totalmente libres para aceptarlas o no. No tengo el propósito de discutir con nadie. Cada persona, en mi opinión, tiene su punto de vista sobre la vida y sobre lo que es sagrado, y yo respeto a todos. Sin embargo, me reservo el derecho de poder pensar livremente sobre qualquer assunto, espiritual ou não, e para expressar mis opiniões neste canal, compartiendo mis ideias com outros. Mucho de lo que hablo no es mío, y hay mucha gente hablando sobre essas coisas que hablo por aí durante muito tempo, pero são novas ideias para o público evangélico, mormon, testigo de Jehová, por exemplo, porque estas pessoas solo aceptam lo que está escrito en la Biblia e devidamente interpretado por seus líderes. E o tema que elegí para falar com vocês hoje foi o seguinte: la autorresponsabilidade espiritual e o progresso. E por que é importante para nós? É o seguinte: quem é del meio evangélico, testigo de Jehová, mormon, adventista del sétimo dia e outras semelhantes, cree que todos os males que afligem a la humanidade provienen de un conocido pecado original que habría sido cometido por el primer hombre en la tierra, Adán, y que este pecado pasó
a todos nosotros. Se trata del pecado heredado. Este pecado sería la causa de nuestras imperfecciones, de nuestras enfermedades y de nuestras tendencias malas y de todo el mal que existe en la tierra. Y ese pecado es heredado, de modo que no hay como agente de hacerse de él. Además, quien habría hecho el hombre pecar, que habría sido una criatura espiritual totalmente orientada al mal, un ángel decaído que es conocido por ustedes como Satanás el diablo. Este ser, siendo muy poderoso, tiene el interés de hacer con que todos sucumbamos en nuestras fallas, para así seamos alejados de Dios y pasamos a servirle, con consecuencias terribles para nosotros, ya que todos nosotros solo tendríamos una sola existencia de poco más de 80 años y todo lo que hicimos durante ella dictará nuestro futuro eterno al lado de Dios o al lado del diablo. Y todo esto con el permiso de Dios. Así, la persona que cree en esa creencia se siente imposibilitada de progresar espiritualmente, pues, por un lado, es heredero del pecado, que lo arrastra a hacer el mal, y por otro lado, existe el diablo, que con el permiso de Dios puede tratarnos de la voluntad de hacer lo que es mal. Solo nos corresponde resistir. Esta forma de pensar, en mi punto de vista, y con todo respeto a quien piensa lo contrario de mí, nos aleja de nuestra verdadera esencia espiritual. ¿Cómo así? Ella nos aleja de nuestra esencia porque nos quita de la responsabilidad por nuestro progreso moral, social, material y espiritual. Como ustedes saben, yo también soy estudioso de las escuelas espiritualistas. En el budismo y en el taoísmo clásicos, por ejemplo, no tenemos esa idea de dualidad entre el bien y el mal. La visión de ellos sobre Dios es totalmente diferente de la nuestra. En esas creencias, tanto el mal cuanto el bien están en nada exterior, sino dentro de nosotros mismos. Y eso es algo muy similar a lo que Jesús habló en Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19, donde Él dijo: no es lo que entra en la boca del hombre que lo contamina, sino lo que sale de su boca. Vamos a leer ese texto aquí en la Biblia. Yo voy a usar la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. En Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19. Nos leemos. Sin embargo, las cosas que proceden de la boca salen del corazón, y esas cosas contaminan el hombre. Por ejemplo, del corazón salen razonamientos inicuos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, hurtos,
testimonios falsos, blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, mas el tomar una comida con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y Buda, el Siddhartha Gautama, que era un maestro espiritual en el Oriente, él ya decía a sus discípulos: vosotros sois Budas. Buda, la única diferencia entre yo y ustedes es que yo lo sé. La palabra Buda significa iluminado. Por lo tanto, para los orientales de estas corrientes filosóficas, Dios está dentro de nosotros. Es decir, nosotros mismos somos manifestaciones de Dios. Pero nosotros también podemos ser el mal. Y para eso tiene una historia zen que es así. Un samurái fue a hablar con un maestro espiritual. Estando en su frente, preguntó: Maestro, ¿existe el bien y el mal? ¿Existe esa cosa del cielo e infierno? Y el maestro respondió: ¿Quién es usted para venir aquí y preguntarme eso? El samurái dijo: Ahora, yo soy el samurái, un defensor del emperador. Y el maestro le miró y le dijo: Tú, con esa cara, usted parece más es un mendigo. En ese momento subió la ira del samurái, entonces sacó su espada para matar al maestro con un golpe. En ese momento, el maestro habló: se abrieron las puertas del infierno. Al percibir la enseñanza, el samurái guardó su espada, agradeció al maestro la enseñanza y se fue alejando. Entonces el maestro dijo: y en este momento se abrieron las puertas del cielo. Entonces, esa historia ilustra cómo el bien y el mal están dentro de nosotros mismos y somos nosotros los señores tanto del bien como del mal. Lo que alimentarmos más es lo que se sobresalirá. Al leer la Biblia con atención, en el momento de la creación del hombre, como muestra la historia de Adán y Eva, percibimos que Dios formó al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices el aliento de la vida, conforme de acuerdo con Génesis capítulo 2, versículo 7. Podemos entender sobre la base de este texto que estamos formados por dos elementos: un elemento material y un elemento espiritual. La parte material está constituida por el cuerpo físico, que está hecho de materia densa. La parte espiritual es constituida de otro tipo de materia más tenue, que constituye el cuerpo espiritual. Ambos se reúnen y pasamos a existir. Sin embargo, ya existíamos antes de venir al mundo material como espíritus y habitábamos dimensiones espirituales. Después de la muerte, habrá una separación
entre la materia y el espíritu y volvemos a habitar los planes espirituales hasta que regresemos nuevamente al plano físico para una nueva experiencia en la materia, para el perfeccionamiento de nuestra conciencia. Esto podemos leer en Juan capítulo 3, versículos 3 a 7. Usted puede leer conmigo. Juan capítulo 3, versículo 3 a 7. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En respuesta, Jesús le dijo: muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacer el hombre cuando es viejo? No puede entrar en la matriz de su madre y por segunda vez y nacer, ¿verdad? Jesús contestó: muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo, nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles a cosa que te dije, ustedes tienen que nacer otra vez. La mayoría de las religiones dicen que este texto habla del bautismo. Pero nosotros podemos tener una otra interpretación de este texto. Para entender mejor, es el siguiente: hemos sido criados inicialmente como espíritus, simples e ignorantes. Y es a través de las experiencias en la materia que llamamos encarnaciones que nuestro espíritu va evolucionando poco a poco hasta que alcanza la perfección. Por lo tanto, nuestra verdadera esencia es espiritual. Nosotros no somos cuerpos físicos que tienen espíritus. Somos espíritus usando cuerpos físicos temporalmente, como si fuera una vestimenta. Esto está en Primera Corintios capítulo 15, versículo 43 y 44, onde lemos: se siembra em desonra, se levanta em glória, se siembra em debilidade e se levanta em poder, se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, si hay cuerpo físico, também lo hay espiritual. Dios nos dio el libre albedrío, que es la libertad para elegir nuestro camino. Podemos perfeccionarnos más o menos rápido, dependiendo de nuestras elecciones. Y siempre que sucumbimos, recibimos una nueva oportunidad para recomenzar. Son las sucesivas reencarnaciones. Dios también creó las leyes que
rigen el universo, las cuales son perfectas. Y esas leyes también regulan la vida del hombre. La observancia o no de esas leyes nos traen consecuencias positivas o negativas. Si utilizarmos nuestro libre albedrío para actuar de acuerdo con las leyes de Dios, tendremos el progreso. Si utilizarmos ese mismo libre albedrío para actuar en desacuerdo con las leyes de Dios, tendremos el retraso, lo que podríamos llamarlo pecado. Así, podemos definir el pecado no como una característica que es heredada por nosotros, sino como una violación de las leyes de Dios que hacemos por falta de conocimiento o por desobediencia. Enfrentando las cosas de esta manera, transferimos la responsabilidad por nuestro progreso y por nuestro retraso espiritual de un pecado heredado, estimulado por un Satanás, el diablo, para nosotros mismos, convirtiéndonos así en el centro de todo. Así, nosotros mismos somos los únicos responsables por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras molestias. También somos responsables por nuestros aciertos, por nuestras proezas y por nuestro bienestar. También nosotros somos los responsables de nuestro progreso espiritual. La creencia que somos nosotros mismos los únicos responsables de nuestro progreso y de nuestros éxitos y fracasos podemos llamar autorresponsabilidad espiritual. La autorresponsabilidad espiritual es la convicción de que debemos nosotros mismos asumir el control de nuestras vidas, evitando lo que es incorrecto y practicando lo que es correcto. Muchos que están en la organización, por ejemplo, solo obedecen lo que dicen ser órdenes de Dios por miedo de los hombres, con miedo de las sanciones de la organización. Cuando consideramos nosotros mismos el centro de nuestra espiritualidad, pasamos a entender que la verdad no está en un libro cualquiera o en cualquier cosa que sea externa a nosotros. La verdad está dentro de nosotros. Debemos, pues, conocernos a nosotros mismos tanto como sea posible para poder entender nuestra naturaleza espiritual eterna, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras virtudes y nuestras malas tendencias. Para así podemos tratar cada una de esas cosas adecuadamente. Así, la autorresponsabilidad espiritual nos alienta a mirarnos a nosotros mismos en vez de los demás y también esforzarnos a mejorar un poco a cada día. La autorresponsabilidad espiritual nos conduce a un proceso de reforma íntima en el cual nos esforzamos por conocer y tratar lo que de mal existe en nosotros y así pasar a evolucionar materialmente y espiritualmente. Por lo tanto,
si usted desea tener una vida plena, es necesario deshacerse de esos arquetipos religiosos que retiran de usted la responsabilidad por sus actos y el control de su vida y los transfiere a cosas que son externas a usted. Es solo por encontrar la coherencia entre lo que plantamos y lo que cosechamos que nos elevaremos como seres espirituales y nos convertiremos cada vez más evolucionados y más cercanos de Dios, que es la inteligencia suprema del universo. Por supuesto que no he sacado todas esas conclusiones solo leyendo la Biblia. He consultado otras fuentes. A pesar de respetar la Biblia como una fuente de conocimiento espiritual, ya he superado el dogma de que la Biblia es la única palabra de Dios y les sugiero que haga lo mismo. No hay como un libro que terminó de ser escrito hace 2000 años, que pasó por una infinidad de traducciones, tener todas las respuestas a los problemas de nuestra sociedad actual y las cuestiones más íntimas del ser humano. En mi opinión, si usted se queda solo en la Biblia, usted no pasará de las interpretaciones de las iglesias tradicionales, o sea, Trinidad, infierno de fuego, unicidad de la existencia, duda si existe espíritu o no, etc. Hay muchos estudios científicos actualmente sobre la cuestión de la inmortalidad del alma y la posibilidad de la reencarnación. Por ejemplo, cito aquí el estudio del Dr. Ian Stevenson, en el cual él documentó 20 casos que indicaban reencarnación. También hay documentales y películas sobre el tema. Algunos de ellos dejé en enlace en la descripción del vídeo. Así termino aquí mi exposición de hoy. Espero que estas ideas puedan haber ayudado a usted de alguna manera. Agradezco mucho la atención y le deseo todo bueno. Hasta el próximo vídeo.